Buenos días, hermanos y hermanas. Continuamos en nuestro estudio a través de la Biblia. Estamos examinando el tema de Cristo Jesús, el Mesías. Le estamos llamando a este estudio en general Cristología, porque nos estamos encargando de estudiar a través de la Biblia lo que la Biblia tiene que decir acerca de Cristo Jesús. Las semanas antepasadas hemos estado hablando de Jesús en el Antiguo Testamento, y luego la semana pasada comenzamos a ver Jesús el Mesías, y luego vimos un poquito acerca de la deidad de Jesús. Vamos a continuar hoy en ese mismo renglón acerca de la deidad de Jesús, y vamos a mirar también algunos de los milagros de Jesús. Vamos a combinar algunos de esos temas que ustedes ya tienen en sus bosquejos, si es que los han podido descargar, porque la importancia de esto es, terminando con lo que es Jesús en el Antiguo Testamento, luego queremos venir a la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ojalá que terminamos el año con una idea fresca de Cristo Jesús, quién es, qué hace, por qué vino a hacer y qué hace ahora. Así que continuamos pues, y antes de abrir nuestras Biblias, vamos a abrir nuestro corazón delante de Dios para que sea Él quien nos enseñe. Nuestro buen Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana. Continuamos, Dios, a la expectativa de lo que nos quieras enseñar. Te damos gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te pedimos, Dios, que nos sigas guiando a través de este estudio para que te conozcamos mejor, para que estemos más íntimamente relacionados contigo y para que podamos escuchar tu voz que nos dirija, que nos guíe, que nos enseñe y que también nos cambie. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu presencia. Enséñanos pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a hablar acerca de un punto importante en relación al Mesías, y es el asunto de Jesús. La Biblia nos dice que una de las cosas acerca de Jesús, acerca de Dios, en Isaías capítulo 9 nos dice algo bien importante acerca de Jesús. Nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable quiere decir que es incomprensible. No podemos comprender en toda la magnitud la persona de Cristo Jesús, obviamente, porque nuestra mente humanamente limitada no nos permite comprender la altura y todo lo que encierra el nombre y la persona de Cristo Jesús por lo que está revelado en la Biblia. De cualquier manera, lo que está revelado en la Biblia es suficiente para que tengamos una idea clara de quién es Jesús y cuál es su obra, cuál es su misión, cuál fue su misión al venir a esta tierra y lo que Él hace. Jesús, el Mesías incomprensible, no podemos comprender en su totalidad, pero hay cosas en la Biblia que nos van a enseñar cosas muy claras acerca de su carácter y de su persona. Mesías, como hemos dicho, es el que vendría a redimir al pueblo, a salvar a su pueblo. Jesús significa Jehová es salvación. Y dijo, ¿por qué se llamaría Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Esas fueron las instrucciones claras para José y también para María. Por eso llamarían su nombre Jesús. La palabra Mesías quiere decir el ungido. Y ya hablamos de eso la semana pasada, y vamos a hablar de esa palabra muchas veces hoy en nuestro estudio, el ungido. ¿En qué sentido es el ungido? Bueno, ya decíamos, su nombre es Jesús. Cristo es el ungido, eso significa el Mesías. Y hablábamos la semana pasada, es correcto llamarlo Cristo Jesús, Mesías, Jesús o Jesús el Mesías. No hay ningún problema en eso. Jesús el Mesías. Y nos dice que Jesús iba a cumplir ciertas cosas que son muy importantes en cuanto a su ministerio aquí en la tierra. Una de esas cosas es que él sería un profeta. Deuteronomio capítulo 18, verso 18 nos dice que él cumpliría la función de un profeta. En Juan capítulo 7, verso 40 tenemos el cumplimiento de esa profecía en Deuteronomio 18. Nos habla claro allí, nos dice, ese es el cumplimiento de eso. Jesús en el capítulo 7 de
El Evangelio de Juan dice en el verso 40, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras, las palabras de Jesús, decían verdaderamente este es el profeta. Otros decían este es el Cristo. Entonces, una de las cosas que él tendría que cumplir como el Mesías es que sería un profeta ungido de Dios, pero aparte de ser un profeta sería también un sacerdote. Y esto es un punto importante porque como sacerdote, como sumo sacerdote de un orden inigualable, de un orden muy único, muy distinto de los otros sacerdotes de los que hablamos en el Antiguo Testamento. En el Salmo 110, verso 4 nos dice que él sería ese sacerdote, y en Hebreos capítulo 6 está el cumplimiento de esa profecía. Dice así en Hebreos capítulo 6, verso 19, dice, nosotros tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Era el rey de este lugar que se llama Salem, el rey de un lugar que se le conoce con ese nombre, rey de paz. Este Melquisedec era un hombre que no tenía principio, no se sabe de dónde vino, no se sabe de dónde fue después. Es único. Así de esa manera nos dice la Biblia, un sumo sacerdote sería Jesús según el orden de Melquisedec, es un sacerdote para siempre. Pero Jesús es el sumo sacerdote de todos los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Él se presentó a sí mismo como el sacrificio por el pecado. Entonces está muy por encima de... El sacerdote solamente podía ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Jesús no presentó sacrificios, Jesús se presentó a sí mismo como sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Otra de las profecías acerca de Jesús, el Mesías, nos dice que debería ser no solamente un profeta y un sacerdote, sino también sería rey. En Primera de Samuel capítulo 2 tenemos esa declaración de que sería el rey que traería salvación. Esta es Ana, que en su oración, después de haber pedido por un bebé que no había podido tener, en su oración ella va a decir que vendría, Dios levantaría a un rey. Ese es en el tiempo en que en Israel todavía no había reyes, que Dios levantaría a un rey que sería fuerte, que sería salvación para su pueblo. Obviamente, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 16, cuando regrese Jesús en su segunda venida, dice que va a tener escrito sobre su muslo, aquí en su ropaje, unas palabras que dicen, Él es el Rey de Reyes. Cosas bien importantes y bien claras en cuanto a el ministerio de Cristo Jesús. Y es importante todo esto porque cuando vemos el trasfondo en el Antiguo Testamento, como les he venido diciendo, a veces pensamos que en el Antiguo Testamento se habla de Jesús que sería visto en el Nuevo Testamento, y no es así. El Antiguo Testamento habla de Jesús como si estaba allí, porque sí estaba ahí. Jesús es el centro de toda la Escritura. Jesús es la llave para interpretar la Escritura, interpretar la Biblia. No solamente que es el cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento, pero en Cristo Jesús está el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él es el que unifica toda la Biblia. Sin Jesús no tiene sentido la Biblia. La Biblia es cristocéntrica. Todo en la Biblia es acerca de Jesús. De Génesis a Apocalipsis, el tema es Jesús, siempre. Y obviamente las escrituras en el Antiguo Testamento nos decían que el Mesías habría de venir. Los rabinos hablaban de la venida del Mesías, que vendría este Mesías que sería el Salvador. Vivían con esta anticipación de que vendría en el futuro el Mesías. Lamentablemente, cuando el Mesías vino no lo reconocieron, pero no es por falta de evidencia. La evidencia siempre estuvo en la Escritura. Y vamos a leer unos versos adelante que nos van a dar clara idea de que fue así. Y no solamente los rabinos, sino inclusive Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista vino a ser el precursor de Cristo Jesús. Él era el heraldo, el que iba a preparar el camino. La función, el llamado, el ministerio de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Por eso él comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús va a venir a Juan el Bautista para que Juan el Bautista lo bautice. Pero aún después de eso, Juan el Bautista, que fue un milagro el nacimiento de Juan el Bautista, y fue un hombre que fue apartado por Dios desde el vientre de su madre. Y aún Juan el Bautista, después de que cae en prisión,
tiene dudas acerca del Mesías y él va a preguntar y manda a 2 de sus discípulos. Dice, vayan y pregúntenle al Mesías si él es el que había de venir. En el capítulo 11 de Mateo podemos leer eso. Le dicen, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú quien estábamos esperando? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el Salvador? Y como digo, su ministerio era preparar el camino de Jesús. Y él sabía, cuando él bautizó a Jesús y Jesús le dijo, bautízame, él dijo, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Él sabía Jesús era divino, pero aún Juan el Bautista tenía esa duda. La respuesta de Jesús a la duda de Juan el Bautista era por demás interesante. Déjenme les leo en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Les voy a leer algunos versos para que vean el contexto de lo que estoy tratando de compartirles. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, del Mesías, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que os oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa es la respuesta de Jesús. Entonces cuando Juan dice, ¿eres tú el Mesías? Jesús le contesta y le responde diciendo, estas son las cosas que estoy haciendo. Concluye tú si soy el Mesías. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 35 nos dice que una de las credenciales de Mesías sería que tendría esta manera, esta habilidad de hacer estos milagros que pertenece solamente al Mesías. Jesús le dice, la evidencia habla por sí sola. La evidencia es clara. ¿Es Jesús el Mesías? Y le digo esto porque vean, la Biblia nos da evidencia de todas estas cosas. Se escribieron las profecías, más de 300 profecías. Se cumplieron esas profecías en Cristo Jesús. ¿Dónde está la evidencia? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y eso es lo que verdaderamente estamos tratando de conseguir con este estudio. Que estemos tan familiarizados con la Biblia, a manera tal de que no quede una duda en nosotros si la Biblia en sí da evidencia de que Cristo Jesús es el Mesías, o si solamente es algo que nosotros creemos porque creemos, o si es una tradición, o si ha sido una leyenda, o si hay evidencia en la Biblia para decir que Jesús es en verdad el Mesías. Hemos estado hablando de eso por las últimas semanas y esto es imperante, es de extrema importancia que estemos claritos en lo que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús. Déjenme les comparto en un pasaje de la Biblia cómo esto es importante y por qué es importante. Que confiemos completamente en lo que la Biblia dice acerca de Jesús, porque la Biblia habla de Jesús. En el Evangelio de Juan dice, examinen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Una vez que aprendemos a leer la Biblia, porque tenemos la disposición de leer la Biblia y de estudiar la Biblia, para entender la Biblia, para aplicar la Biblia, cuando lo hacemos con esa intención, con ese deseo, la revelación en la Biblia acerca de Jesús va a ser maravillosa, va a ser clara, va a ser contundente. Y nuestra fe va a ser fundada en fundamentos bíblicos, en verdad bíblica, no en tradición de hombres, no en religiosidad, no en cuentos, no en leyendas, no en algo que nos dijeron. Vamos a tener la evidencia en nuestra mano y vamos a poder decir, he aquí la palabra de Dios que tiene la autoridad para decir que son las cosas exactamente como Jesús dijo que serían. El señor Spurgeon dijo alguna vez, cuando los cristianos hacen que el Señor sea el sujeto de sus discusiones y de sus pláticas, deben tener la esperanza de verse favorecidos con su compañía. Cuando 2 santos están hablando acerca de Jesús, es muy, muy común, dice, que el Señor venga y se convierta en el tercer acompañante en esa plática. Hablar de Jesús significa que pronto estaremos hablando con Jesús. Eso es importante. Esa es la manera en que examinamos la Escritura. Que estamos leyendo la palabra de Dios que es viva y eficaz. La palabra de Dios que es toda suficiente. La palabra que fue inspirada por Dios, fue dada por el soplo de Dios.
santos hombres de Dios escribieron siendo movidos por el Espíritu Santo. No era su imaginación, no eran sus ideas, no era su inspiración propia. Era el Espíritu Santo que estaba moviendo a estos hombres, respetando su personalidad, respetando su carácter, respetando el contexto y su cultura donde vivían. Escribieron solamente lo que fueron movidos a escribir por el Espíritu Santo. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso es lo que hacemos. Empezamos a leer las Escrituras, compartimos las Escrituras, empezamos en nuestra conversación a dialogar acerca de Jesús y el Señor se convierte en la tercera persona en esa conversación y comienza a señalar en lo que está escrito en este libro. Esa es la diferencia, ¿te das cuenta? En una persona religiosa y en una persona que tiene una relación personal con Jesús. Los religiosos pueden decir que la Biblia dice así, así, así. Pero tú vas a poder decir, el Señor me ha mostrado, el Señor me ha dicho, el Señor me ha enseñado en su palabra, me ha revelado cosas, porque tienes esa intimidad con el Señor. Vean, les muestro esto cómo trabaja. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, este es un tremendo pasaje y me encanta este pasaje. Este es después de que resucitó Jesús, el primer día de la semana, dice muy de mañana, ese primer domingo de resurrección. Vienen los discípulos y nos dice ahí que vinieron a él muy de mañana las mujeres que habían preparado algunas especias para ungir el cuerpo de Jesús. Acuérdense que fue sepultado cuando era día de reposo y no podían hacer algunas cosas. Cuando vienen el domingo en la mañana a ungir el cuerpo, se encuentran con que la tumba está vacía. La piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío. Y no encontraron el cuerpo de Jesús en la tumba. Y después se hizo esta conmoción y fueron y avisaron a los discípulos, y los discípulos Pedro y Juan vinieron y vieron que el sepulcro estaba vacío. En ese mismo capítulo, en ese mismo contexto, nos dice que había dos hombres que iban caminando hacia una aldea que se llamaba Emaús. Y les leo, dice: he aquí dos de ellos, dos de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vean esto, muy importante. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Perdón, hermanos. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Vean el verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Vean esto, hermanos, vean esto, es muy importante. No era necesario que el Cristo, palabra Cristo, Mesías, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y vean esto, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuándo nos abrían las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿No es maravilloso ese pasaje? ¿Cuándo fue que lo reconocieron? Cuando les comenzó a abrir el entendimiento por medio de las Escrituras. Les abrió, bien importante, les abrió las escrituras y les abrió el entendimiento a las escrituras. No cuando se quitó esto que tenía, tal vez que lo estaba cubriendo, el velo, no sé qué sería. No les dijo: véanme, vean mis manos. Todavía no dijo eso. Cuando les comenzó a hablar de las escrituras, ellos mismos lo confesaron. Dice: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ese es el cristianismo verdadero, ese es el cristianismo bíblico, el cristianismo que está fundamentado en la verdad de la palabra de Dios, el cristianismo que confía plenamente en la suficiencia de las escrituras. En un día como el que vivimos, en la actualidad, en el mundo en el que vivimos, cuando la Biblia es atacada de todos los ángulos, cuando el peor enemigo de la Biblia hoy es esa iglesia que se llama cristiana, pero que de cristiana no tiene nada porque no enseña la palabra de Dios. Son esos falsos profetas que están detrás de los púlpitos los domingos por la mañana, enseñando un falso evangelio. Son esos falsos profetas que, lejos de estar enseñando la verdad en la palabra, están llenando sus bolsillos mientras que abusan de la gente que tiene necesidad. Ese es el peor enemigo de la iglesia. Esa es la peor amenaza contra la iglesia. Es aquel pastor que, lejos de estudiar la palabra, de prepararse, de orar, de buscar, de indagar en las escrituras, la verdad que está escrita para nuestro entendimiento, se la pasan hablando y profetizando cosas que no tienen sentido. Esa es la peor amenaza para la iglesia hoy en día. Es el púlpito que se ha corrompido. Es el púlpito que se ha adulterado con cualquier enseñanza de hombres, pero no con la palabra de Dios. No hay nada más poderoso para cambiar el corazón pecaminoso del hombre que el poder de la palabra de Dios. Solamente y únicamente la palabra de Dios tiene el poder para no solamente confrontar el pecado, para entender el pecado, para vencer al pecado y para limpiar y lavar del pecado el corazón pecaminoso y para evitar que esa persona se vuelva al camino del pecado. Es la palabra de Dios, única y exclusivamente la palabra de Dios. Es injusto, es ofensivo, es grotesco, es grosero, es triste cuando el púlpito de una iglesia se convierte en cualquier otra cosa que no sea un lugar desde donde se predica la palabra de Dios.
Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el poder de la palabra. Eso es lo que el Señor Jesús hace con nosotros y por nosotros. Es abrir nuestros ojos a la verdad de su palabra. Abrir nuestro entendimiento a la verdad de su palabra. Me resulta algo maravilloso leer este pasaje y ver cómo el Señor abre las escrituras a estos dos que van en ese camino a Emaús, derrotados, desanimados, completamente desanimados, entristecidos porque la esperanza que tenían en Cristo Jesús se ha desvanecido. Jesús fue crucificado, murió y hasta ahí terminó todo, según ellos. Van de regreso con esa amargura de saber que esperábamos que Él iba a ser que nos iba a salvar, y no ha sucedido. Cómo me hubiera encantado escuchar esa conversación. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? No, esperen, miren, déjenme decirles algo. No es como ustedes piensan. Jesús no quedó derrotado, todavía no se ha revelado a ellos, recuerden eso. En Génesis capítulo 3, verso 15, vean lo que dice la Biblia. Se los leo yo porque me encanta cómo escudriñar la escritura nos da este conocimiento. Y no es que seamos verdaderamente sabios en las cosas de Dios. No. La palabra de Dios es simple. Así es poderosa, más cortante que una espada de dos filos. En Génesis capítulo 3, verso 15, Dios dijo así. Dijo a la serpiente que había engañado a la mujer, dijo: pondré enemistad entre ti y la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? La serpiente, que es el diablo, el Señor le está diciendo: vas a herir en el talón a quien va a ser la simiente de la mujer. Gálatas capítulo 4 nos va a decir: la simiente viene a ser Cristo Jesús. El diablo heriría a Cristo Jesús, pero dice, pero Cristo, así dijo aquí, mira, te herirá en la cabeza. Él va a morder a Jesús, pero Jesús le va a aplastar la cabeza. Me encanta leer esto porque vean lo que dice en Hebreos capítulo 2. Digo, eso es cuando llegamos a creer en la suficiencia de la palabra, en la verdad de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, esto dice acerca de Jesús. Están conmigo, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús, para destruir, dice, por medio de la muerte. Con su muerte Cristo Jesús lograría esto, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era este? El diablo. El diablo vino para tres cosas. ¿Para qué? Para matar, para robar, para destruir. Dice, Jesús con su muerte habría de destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y una vez destruyendo o hiriéndole la cabeza al diablo, o derrotando al diablo en la cruz del Calvario, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir eso? Jesús vino a liberar a aquellos que estábamos bajo la maldición de la muerte. ¿En qué sentido? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, diría Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En ese sentido derrotó al diablo. Sí, el diablo celebró por un instante, por un momento, cuando vio a Jesús colgado en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, el diablo pensó que había terminado el plan de Dios.
Lo que para el diablo sería un momento de celebración se convirtió en su vil derrota. Porque Jesús en verdad nos estaba diciendo la palabra. Y luego me encanta cómo Romanos complementa esa misma idea. Jesús dice, derrotó al diablo. Y luego nos dice en Romanos 16, vean esto, en el verso número 20, no solamente que lo derrotó en ese momento y le hirió en la cabeza, pero eso es lo que va a hacer, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Viene el día donde el Señor va a deshacerse para siempre del diablo. Ya lo derrotó. Llegará el día en donde el Señor se va a deshacer para siempre del diablo, y el diablo va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y por toda la eternidad ese es su lugar, ese es su destino. Eso es lo que Jesús le explicó a estos hombres. Me imagino esa conversación. No, mira. Así estaba escrito, que la simiente de la mujer le iba a herir la cabeza a Satanás. Eso es lo que sucedió. Jesús no está derrotado. Él derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Les explicó posiblemente Jesús. ¿Te recuerdan que Jesús, la Biblia dice que tendría que nacer en esa ciudad de Belén? Claro que sí. Y que vendría y que entraría a Jerusalén triunfantemente. Claro que sí, obviamente. Todas esas cosas le recordó. Pero hay una profecía bien importante y como digo, cuando comenzamos a comparar escritura con escritura y comenzamos a poner estas cosas enfrente de nosotros, qué barbaridad, cómo la Biblia se vuelve algo tan dulce, algo tan que nos da tanta paz y también tanto ánimo y tanto gozo en el corazón. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, hay una profecía que es de lo más importante. Asegúrense por favor que entienden esa profecía en el libro de Daniel. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una profecía importantísima para los últimos tiempos. Daniel va a escuchar esta profecía y va a escribir en este libro de Daniel esta profecía que es importantísima. Nos dice en el capítulo 9 del libro de Daniel, en el verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es el pueblo? El pueblo de Israel. ¿Cuál es la santa ciudad? La ciudad de Jerusalén. Y vean esto: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. ¿Quién es este? Cristo Jesús, el Mesías. Pero eso es lo que va a pasar, dice aquí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? 69 semanas. ¿Cuánto sería 69 semanas? Multiplicadas semanas aquí es un grupo de 7. Eso sería un grupo de 7 años. Serían 69 semanas de 7 años. 69 por 7, ¿cuánto sería? Aprendan las matemáticas. ¿Cierto? 483. Y después de esto, vean lo que está diciendo aquí. Habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas, pero dijo que serían 70. Falta una semana. ¿Cuál semana es esa? La 70 semana. ¿Cuál es esa 70 semana? O semana 70. Es un grupo de 7 años. ¿Cuándo suceden estos 7 años? Cuando el Señor venga por su iglesia en el rapto de la iglesia, se volverá a activar el cronómetro del pueblo de Israel, de la historia del pueblo de Israel, y comenzará a contar ahí la última semana, los últimos 7 años. Esa semana 70 es la que todavía está por suceder. Estamos ahorita en el final de la semana 69 y luego en este tiempo que hay entre medio de la semana 69 y la semana 70. ¿Cómo se llama ese periodo de tiempo entre esa semana 69 que terminó y la semana 70 que va a comenzar muy pronto? ¿Cómo se llama ese tiempo, ese espacio entre esa 69 semana y esa semana 69 y esa semana 70? Pon atención, es bien importante esta profecía. Perdón.
¿Cómo se llama ese tiempo? Ese se llama el periodo de la iglesia. Terminando la semana 69, Dios paró el cronómetro de su plan para Israel, y Dios comenzó a trabajar con los gentiles, a formar el cuerpo de la iglesia. De judíos y gentiles está haciendo un solo cuerpo que se llama la iglesia. Cuando el Señor saque la iglesia, se termina el tiempo de la iglesia y vuelve a soltar el cronómetro y comienza la semana 70, o sea, los últimos 7 años. 3 años y medio serán de tribulación, y los 3 años y medio finales serán de gran tribulación, lo que leemos en el libro de Apocalipsis. ¿Tiene sentido? Ok, entonces, dice, pon atención, Daniel, cuando se dé la orden, este es cuando el tiempo de Israel, cuando el pueblo de Israel vive en la esclavitud, en Babilonia. Allá es cuando Daniel recibe esta profecía y le dice, pon atención, Daniel, cuando se dé la orden para que salgan de aquí y vayan y reconstruyan la ciudad, no el templo, la ciudad de Jerusalén. Cuando se dé esa orden, dice, de ahí en adelante corren estas 69 semanas. Empieza. Hasta va a concluir con la entrada del Mesías a la ciudad de Jerusalén. Bueno, Nehemías capítulo 2, versos 1 al 5, lo puedes leer. ¿Cuándo se fue dada esta orden? La historia nos dice que fue el año 445 antes de Cristo, y exactamente fue el día 14 de marzo del año 445. Si tenemos entonces estas 483 años y los multiplicamos por el número de días en el calendario que había, 69 semanas multiplicadas por 7, 483. Estos 483 años multiplicados por el calendario que regía en ese día, no de 365 días, sino de 360 días. Ojalá no les esté confundiendo. Esas 69 semanas nos darían entonces 483 años multiplicados por 360 días, nos darían un total de 173,880 días. Que contados a partir del 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, nos darían el 6 de abril del año 32. Y pues una discrepancia entre esos días, o el año 33, más seguramente el año 33, el 6 de abril del año 33, del tiempo de Cristo, el 6 de abril del año 33, Jesús entró en la ciudad de Jerusalén y todo el mundo salió a recibirlo y decían, Hosana, Hosana. Nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos. Ahí está la profecía. Esto es lo que el Señor estaba haciendo cuando le habló a esos discípulos y les comenzó a explicar las escrituras desde Génesis, y a través de los profetas les enseñó todo lo que está escrito acerca de Él. Todo. Por eso ellos dicen, nuestro corazón ardía mientras escuchábamos su palabra. De nuevo Jesús dice, investiguen, vean, estudien, busquen, indaguen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. En el camino a Emaús sucedió esta maravillosa bendición para estos hombres. Jesús les estaba enseñando a ellos y a nosotros y les dijo, cuando te sientas confundido o desilusionado acerca de ciertas cosas, debes orar para que Dios, abra tus ojos y abra las escrituras para que tus ojos puedan ver lo que está escrito acerca de Él. Si hay luz, pero tus ojos si no puedes ver, no importa que haya luz, de nada te sirve. Tiene que ver dos. Tiene que ver, Señor, abrir tus ojos y también traer la luz para que puedas ver. En ese día, el Señor les estaba enseñando a estos discípulos. De aquí en adelante, dijo, van a tener que aprender a confiar en lo que está escrito de mí, porque físicamente el Señor ya no iba a estar con ellos. Entonces les dijo, así tienen que aprender y así tienen que vivir, con fe en lo que está escrito de mí en las escrituras, porque lo que está escrito de mí, dice, se tiene que cumplir, todo lo que está escrito. Mientras el Señor abre la palabra a nuestros ojos, Él también abre nuestro corazón para que creamos y confiemos que lo que está escrito se hizo para nuestra enseñanza.
Les voy a dar otro pasaje en las Escrituras y con ese vamos a terminar porque obviamente se me está acabando mi tiempo. Este último es en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y se los voy a leer bien rapidito porque, como digo, no quiero abusar del tiempo de ustedes. Perdónenme, pero creo que es importante este pasaje y con él vamos a cerrar. Continuaremos la próxima semana, pero vean qué importantes son estas cosas. El Señor, pasando en su ministerio en las calles de Jerusalén por ahí, nos dice que iba de una ciudad a otra y siempre estaba compartiendo. Y salió de ahí y se fue a una ciudad que se llamaba Jericó. Dice, entonces cuando vinieron a Jericó, capítulo 10 del Evangelio de Marcos, verso 46, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, vean esto, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo este hombre siendo ciego sabía tanto acerca de Jesús? Lo llama Jesús el Salvador, sabe que es de Nazaret y sabe que es hijo de David. Pero más importante, sabe que siendo hijo de David es el Mesías. Y el Mesías, una de sus características es que el Mesías sería misericordioso. El Mesías sanaría y daría vista a los ciegos. Vean esto. Este es un hombre que físicamente es ciego. Hablando de los discípulos en el camino de Emaús, físicamente no eran ciegos, pero no podían ver. Pero este hombre, aunque es físicamente ciego, puede ver mucho más de lo que ellos podían ver. Verso 48 dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, vean esta pregunta, ¿qué quieres que te haga? Se pueden dar cuenta, ojalá y tuviera más tiempo de explicar un poquito más a fondo este pasaje, pero es algo maravilloso. Jesús va pasando por esa polvorienta calle, hay una gran multitud de gente, toda gente se quieren acercar, quieren oír, quieren tocarlo, y hay una gran conmoción. Y sentado en una esquina está este pobre hombre que es ciego y está mendigando, no tiene nada más que una miserable capa que lo acompaña, pero grita con todo lo que puede. Los hombres cercanos a Jesús le dicen, cállate, cállate, y no estés molestando al maestro, está muy ocupado. Pero entre toda la conmoción y todo el ruido, Jesús, porque es compasivo, ese es el Mesías, escucha a ese hombre y le dice, vayan, tráiganlo. Y ellos le dicen, ten confianza. Segundo, levántate. Tercero, el Señor te llama. Y una vez que lo tiene cara a cara, una vez que está frente a él, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, este hombre ciego sabía mucho más de Jesús que muchos de nosotros, que no somos ciegos. Él le dijo, maestro, que recobre la vista. Quiere decir que en algún tiempo este hombre podía ver. Algo sucedió y perdió su vista. Que recupere mi vista. La respuesta de Jesús es un poco interesante porque le dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero lejos de irse, este hombre enseguida recobró la vista y lo que hizo fue a seguir a Jesús en el camino. Si Jesús viniera delante de ti en esta mañana y te dijera la misma pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso tu petición sería la misma que la de este ciego? Abre mis ojos, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, yo quiero seguirte. Abre mis ojos, quiero conocerte. Abre mis ojos, Señor, quiero aprender de ti. Quiero seguirte a donde vas. Quiero caminar contigo. Como digo, este es el incomprensible Mesías, el Señor Dios Todopoderoso, que se hizo hombre por nosotros, que vino, vivió entre nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó,
está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros porque es nuestro sumo sacerdote. Pero pronto viene a reinar porque es Rey de Reyes. Pero cuando venga ya no va a ser Jesús misericordioso para el que no le conoce. Va a ser el juez justo de toda la tierra. Va a juzgar con justicia. Es mi oración que antes de que eso suceda, clames a Dios y le digas: Señor, abre mis ojos, yo quiero verte. Yo sé que eres el Hijo de David. Yo sé que tú eres el Mesías. Quiero caminar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta mañana, este tiempo para estudiar y escudriñar tu palabra. Guíanos, Dios, a caminar contigo, a no quitar nuestros ojos de ti. Gracias que nos abriste los ojos para verte, para conocerte, para seguirte, para servirte todos los días de vida que nos concedas aquí, hasta que estemos contigo en la eternidad. Bendito sea, Señor, que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.